Sagitario despierta en los demás una extraña sensación de amplitud. Su sola presencia parece abrir puertas invisibles, romper muros mentales y recordar que la vida puede ser mucho más grande de lo que parecía unos instantes antes. Allí donde aparece, se instala una energía de movimiento, de aventura y de posibilidad. Las personas sienten que algo se agita en su interior, como si una llama antigua hubiera sido avivada de nuevo. Existe en Sagitario una fuerza expansiva que contagia entusiasmo. Su visión del mundo rara vez se limita a lo inmediato. Mira hacia horizontes lejanos, al hacerlo, obliga a los demás a levantar la mirada. Muchas personas descubren sueños olvidados, deseos enterrados y aspiraciones que habían permanecido dormidas simplemente por entrar en contacto con esta energía zodiacal. Sagitario tiene la capacidad de transmitir fe. Incluso en circunstancias difíciles, emite la impresión de que siempre existe un camino, una salida o una nueva oportunidad. Esa convicción puede convertirse en un poderoso motor emocional para quienes lo rodean. Los demás comienzan a creer más en sí mismos, a atreverse a dar pasos que antes parecían imposibles y a desafiar sus propios límites. Su influencia resulta profundamente liberadora. Invita a escapar de las cadenas de la rutina, de los pensamientos pesimistas y de las restricciones autoimpuestas. Muchas personas experimentan junto a Sagitario una especie de despertar interior. Se sienten más valientes, más espontáneas y más dispuestas a explorar territorios desconocidos, ya sean físicos, intelectuales o emocionales. Pero toda fuerza de expansión también posee un poder de influencia extraordinario. Sagitario no suele manipular desde la sombra ni mediante el control silencioso. Su manera de influir es mucho más luminosa, y precisamente por eso, puede resultar igualmente poderosa. Convence mediante el entusiasmo, la inspiración y la fuerza de sus convicciones. Cuando cree en algo, su pasión se vuelve magnética. Tiene el don de hacer que una idea parezca una misión, que un proyecto parezca una aventura y que un sueño parezca un destino inevitable. Sin darse cuenta, muchas personas terminan adoptando sus perspectivas, siguiendo sus planes o participando en sus búsquedas simplemente porque la energía de Sagitario les hace sentir que están formando parte de algo más grande que ellas mismas. Posee una enorme capacidad para cambiar estados emocionales. Puede transformar un ambiente de abatimiento en uno de esperanza. Puede convertir la duda en expectativa y el miedo en curiosidad. Esa habilidad de modificar las emociones colectivas le otorga una influencia casi épica sobre quienes comparten su camino. En ocasiones, su optimismo funciona como un encantamiento. La gente deja de centrarse en los riesgos y comienza a mirar únicamente las posibilidades. Sagitario sabe despertar el deseo de avanzar, de descubrir y de conquistar nuevos horizontes. Su fe resulta tan poderosa que puede hacer que otros crucen límites que jamás habrían cruzado por sí mismos. También ejerce influencia a través de la libertad. Paradójicamente, cuanto menos intenta retener a las personas, más atraídas se sienten hacia él. Representa la promesa de una vida menos limitada y más auténtica. Muchos terminan siguiendo su ejemplo porque perciben en él la encarnación de algo que secretamente anhelan, la independencia del espíritu. Su forma de manipulación, cuando aparece, suele estar relacionada con la seducción de las ideas. Puede llevar a otros a aceptar cambios radicales simplemente porque sabe presentar el futuro como un territorio lleno de maravillas. No obliga. Inspira. No presiona. Entusiasma. Y precisamente por eso su capacidad de persuasión puede ser inmensa. En algunos momentos, su confianza en sus propias visiones puede arrastrar a los demás hacia caminos que quizá no habrían elegido de manera tan espontánea. Su energía crea una atmósfera de aventura tan intensa que las personas dejan de cuestionarse ciertas decisiones. Se abandonan al impulso de la experiencia porque Sagitario les hace sentir que quedarse quietos equivale a perderse el verdadero sentido de la existencia. Despierta admiración porque parece mantener una conexión permanente con el porvenir. Mientras otros permanecen atrapados en las preocupaciones del presente, Sagitario transmite la impresión de estar contemplando montañas aún invisibles para el resto. Esa capacidad de ver más allá le concede un aura de guía, de explorador y de visionario. En el plano emocional, inspira valentía. En el intelectual, despierta curiosidad. En el espiritual, enciende la búsqueda de significado. Las personas bajo su influencia suelen comenzar a hacerse preguntas más profundas sobre el propósito de sus vidas, sobre sus ideales y sobre el sentido de su propio viaje. Existe algo casi mítico en esta energía zodiacal.
Sagitario actúa como el arquero que dispara flechas hacia el horizonte, y al hacerlo, provoca que quienes lo observan también deseen apuntar hacia algo más elevado. Su verdadera influencia consiste en despertar el movimiento del alma. Su verdadero poder consiste en recordar que la existencia no está hecha únicamente para sobrevivir, sino para expandirse. Por eso deja huellas profundas en los demás. Después de encontrarse con la energía de Sagitario, muchas personas ya no logran volver a conformarse con una vida pequeña. Algo en ellas ha sido despertado. Una inquietud, una esperanza o una sed de descubrimiento comienza a crecer. Y aunque el arquero continúe su camino hacia nuevos horizontes, la llama que encendió permanece ardiendo en aquellos que alguna vez caminaron a su lado. Sagitario no solamente despierta deseos de aventura o de crecimiento en los demás. También provoca una transformación más silenciosa y profunda, altera la percepción del tiempo. Bajo su influencia, las personas dejan de mirar únicamente las circunstancias presentes y comienzan a imaginar el futuro como un territorio vivo y accesible. Allí donde otros ven obstáculos inmediatos, la energía sagitariana proyecta posibilidades distantes y hace que el mañana parezca una tierra que merece ser conquistada. Esta cualidad posee una enorme fuerza psicológica y espiritual. Muchas personas pasan años encerradas en narrativas de limitación, convencidas de que su destino ya está escrito. Sin embargo, cuando entran en contacto con la energía de Sagitario, algo cambia. Comienzan a sospechar que existen otros caminos, otras versiones de sí mismas y otras formas de vivir. Es como si el arquero del zodiaco disparara una flecha invisible hacia sus conciencias y abriera una grieta por la que se cuela la esperanza. Sagitario también despierta un anhelo de autenticidad. Su energía resulta incómoda para quienes viven únicamente para satisfacer expectativas ajenas. Su sola presencia parece cuestionar las máscaras, las renuncias silenciosas y las vidas construidas sobre el miedo. No necesita pronunciar discursos para generar este efecto. Su manera de existir transmite la idea de que la verdadera libertad comienza cuando el espíritu se atreve a seguir su propia verdad. Por eso suele convertirse en un catalizador de cambios inesperados. Muchas personas cambian de profesión, inician proyectos, emprenden viajes o toman decisiones trascendentales después de haber sido influenciadas por esta energía. Sagitario despierta la sensación de que permanecer inmóvil constituye una forma de derrota interior. En su presencia, el estancamiento se vuelve insoportable y la expansión aparece como una necesidad del alma. Otra de sus influencias menos visibles es la capacidad de despertar el pensamiento filosófico. Sagitario no se conforma con las explicaciones superficiales de la existencia. Busca sentido, propósito y significado. Y esa búsqueda termina extendiéndose a quienes lo rodean. Las conversaciones dejan de girar exclusivamente alrededor de las preocupaciones cotidianas y comienzan a dirigirse hacia preguntas más elevadas: el destino, la justicia, los ideales, la vocación, la verdad y el lugar que cada ser ocupa en el universo. Este proceso produce una especie de despertar intelectual. La mente se expande porque la energía sagitariana impulsa a explorar territorios desconocidos del conocimiento. Las personas sienten deseos de aprender, de descubrir otras culturas, de ampliar sus horizontes mentales y de cuestionar las creencias que antes consideraban inamovibles. El mundo parece hacerse más grande bajo la influencia de este signo. Existe además una poderosa dimensión emocional en la forma en que Sagitario afecta a los demás. Tiene el extraño don de devolver la confianza perdida. Cuando alguien atraviesa periodos de desilusión, la energía sagitariana puede convertirse en una llama en medio de la oscuridad. Su fe en la vida es tan intensa que muchas personas terminan recordando su propia capacidad de levantarse, de reinventarse y de seguir avanzando. Sin embargo, esta influencia también puede adquirir matices más complejos. Sagitario despierta ambición de experiencias. Hace que la rutina parezca insuficiente y que la existencia común se perciba demasiado estrecha. Algunas personas, después de recibir su influencia, desarrollan un deseo casi insaciable de perseguir nuevas metas, nuevos horizontes y nuevas aventuras. Es como si la flecha del arquero no pudiera permanecer quieta y continuara señalando siempre una montaña más alta. Precisamente ahí reside una de sus formas más sutiles de manipulación. Sagitario puede convertir el movimiento en un ideal tan poderoso que los demás llegan a sentir que detenerse equivale a fracasar. Su entusiasmo puede empujar a las personas a abandonar situaciones que requieren paciencia o a buscar constantemente nuevas conquistas sin apreciar plenamente lo ya alcanzado. No se trata de una manipulación nacida del control o de la malicia,
sino de una consecuencia de su propia naturaleza expansiva. En un plano más simbólico y épico, Sagitario representa al portador del fuego celeste. Su influencia recuerda a la del explorador legendario que llega a un reino dormido y despierta en sus habitantes la necesidad de cruzar el mar, de atravesar las montañas y de descubrir lo que existe más allá del horizonte. Después de su paso, nada permanece exactamente igual. La semilla de la inquietud, del conocimiento y de la esperanza ya ha sido plantada. Por eso su verdadera huella en los demás no consiste solamente en inspirar entusiasmo o alegría pasajera. Su poder reside en despertar una fuerza interior que muchas veces permanecía oculta. La energía sagitariana enseña que el espíritu humano nació para expandirse, aprender, buscar y trascender sus propias fronteras. Quienes han sido tocados profundamente por esta influencia rara vez vuelven a mirar la vida de la misma manera, porque una parte de ellos comienza a vivir orientada hacia horizontes más amplios, impulsada por la eterna llamada de la aventura y por la secreta certeza de que siempre existe algo extraordinario esperando más allá de lo conocido. La influencia de Sagitario sobre los demás también se manifiesta a través de un fenómeno difícil de explicar con palabras, la sensación de permiso interior. Su energía transmite la idea de que existen menos límites de los que el miedo hace creer. Allí donde otros signos pueden inspirar seguridad, estabilidad o profundidad emocional, Sagitario despierta la valentía de experimentar. Su presencia parece conceder autorización para atreverse. Muchas personas descubren, bajo su influencia, facetas de sí mismas que habían permanecido ocultas. Individuos reservados se vuelven más espontáneos. Personas temerosas comienzan a asumir riesgos. Quienes habían aceptado vidas demasiado estrechas empiezan a imaginar destinos más amplios. Sagitario actúa como un viento que atraviesa las estancias cerradas del alma y abre ventanas que llevaban años selladas. También posee la extraordinaria capacidad de despertar el espíritu de la conquista. No necesariamente la conquista material, sino la sensación de que cada ser humano tiene una montaña que ascender, una frontera que cruzar y un territorio interior que descubrir. Su energía recuerda constantemente que la vida es un viaje y no un estado permanente de inmovilidad. Por esta razón, suele despertar en los demás un profundo deseo de superación. Muchas personas comienzan a exigirse más a sí mismas. Aumentan sus expectativas, recuperan proyectos olvidados o desarrollan la necesidad de convertirse en versiones más sabias y más amplias de quienes eran antes. Sagitario enciende la llama del crecimiento porque su esencia rechaza la idea de que el ser humano haya nacido para permanecer encerrado en sus propias limitaciones. Existe además un aspecto particularmente poderoso de su influencia, la capacidad de despertar la confianza en el destino. Mientras otras energías zodiacales analizan cada riesgo o permanecen ancladas en las heridas del pasado, Sagitario mira hacia adelante con una convicción casi legendaria. Su fe en las posibilidades futuras termina extendiéndose a quienes lo rodean. Las personas comienzan a percibir que los acontecimientos difíciles pueden convertirse en caminos de aprendizaje y que incluso las derrotas contienen semillas de expansión. Esta forma de percibir la existencia transforma profundamente a los demás. Bajo la influencia sagitariana, muchos dejan de verse como víctimas de las circunstancias y empiezan a considerarse exploradores de su propia historia. Surge entonces una sensación de protagonismo interior. La vida deja de ser algo que simplemente sucede y pasa a convertirse en una aventura en la que cada experiencia tiene un propósito y cada desafío es una llamada al crecimiento. Sagitario también despierta la necesidad de verdad. Posee una relación casi sagrada con la sinceridad y con la búsqueda de aquello que considera auténtico. Su influencia impulsa a las personas a examinar sus propias creencias, a cuestionar las ideas heredadas y a preguntarse si viven de acuerdo con lo que realmente sienten. Esto puede resultar profundamente transformador, porque obliga a abandonar muchas ilusiones cómodas y a emprender el camino, a veces difícil, de la coherencia interior. En este sentido, su presencia tiene algo de maestro errante y de profeta viajero. No transmite únicamente entusiasmo, despierta conciencia. Invita a mirar más allá de las apariencias y a descubrir que la vida posee dimensiones más amplias de las que la rutina permite percibir. Muchas personas comienzan a interesarse por la filosofía, la espiritualidad, el conocimiento o el descubrimiento de nuevas culturas porque Sagitario les ha despertado el deseo de comprender el mundo desde perspectivas más elevadas. Su forma de manipulación más sutil puede aparecer precisamente en este punto. Debido a la fuerza de sus ideales, puede inducir a otros a creer que su visión del futuro es la más inspiradora o la más verdadera.
Su entusiasmo posee una intensidad tan contagiosa que las personas pueden terminar adoptando sus perspectivas con escasa resistencia. No porque se sientan obligadas, sino porque la energía sagitariana convierte los ideales en horizontes luminosos y las metas en auténticas epopeyas. Además, Sagitario tiene el poder de despertar el heroísmo latente en los demás. Percibe potencial donde otros solo ven dudas. Tiende a tratar a las personas como si ya fueran más fuertes, más sabias y más capaces de lo que ellas mismas creen ser. Esta mirada tiene un efecto extraordinario. Quienes se sienten vistos de esa manera suelen comenzar a comportarse de acuerdo con esa imagen más elevada de sí mismos. Por eso la huella de Sagitario rara vez es pequeña. Su influencia permanece incluso después de su partida. Deja detrás de sí una especie de llamada silenciosa que continúa resonando en el interior de quienes fueron tocados por su energía. Una voz que recuerda que todavía existen caminos por recorrer, conocimientos por descubrir y dimensiones del alma que esperan ser reveladas. La energía de Sagitario despierta la certeza de que la existencia es infinitamente más vasta de lo que parece y de que cada ser humano alberga un arquero interior que, tarde o temprano, siente la necesidad de tensar su arco y lanzar su propia flecha hacia el horizonte desconocido. Allí reside su verdadera influencia sobre los demás, en despertar la grandeza dormida y en recordar que el espíritu humano fue creado para expandirse más allá de todas las fronteras visibles. Hay una influencia de Sagitario que rara vez se menciona y que, sin embargo, deja marcas profundas en quienes entran bajo el alcance de su energía, la capacidad de despertar gigantes dormidos. Mientras otros perciben a las personas por lo que son en el presente, Sagitario parece contemplarlas desde el punto de vista de aquello que podrían llegar a ser. Observa posibilidades ocultas, talentos sin desarrollar y fortalezas que ni siquiera sus propios dueños reconocen todavía. Esta visión ejerce un efecto extraordinario. Quienes reciben esa mirada comienzan a cuestionar la imagen limitada que tenían de sí mismos. De repente, metas que parecían inalcanzables dejan de parecer absurdas. Aspiraciones olvidadas recuperan fuerza. Sueños enterrados bajo años de rutina vuelven a respirar. Sagitario actúa como un descubridor de potenciales, como un explorador que encuentra continentes invisibles en el interior de las almas. Su influencia también altera la relación de las personas con el fracaso. Allí donde muchos ven una derrota definitiva, Sagitario percibe una experiencia de aprendizaje. Esta manera de interpretar la realidad termina contagiándose. Los demás comienzan a comprender que caer no necesariamente significa perder, sino adquirir sabiduría para futuras conquistas. En consecuencia, el miedo disminuye y la capacidad de actuar aumenta. Por eso, alrededor de la energía sagitariana suelen producirse actos de valentía inesperados. Individuos que habían permanecido paralizados durante años toman decisiones importantes. Personas que dudaban de sus capacidades empiezan a asumir desafíos que antes evitaban. Es como si la presencia de este signo debilitara el poder psicológico de las barreras internas. Existe además una dimensión casi legendaria en la forma en que Sagitario despierta el sentido de la misión personal. Muchas personas viven reaccionando a las circunstancias, ocupadas únicamente en resolver las exigencias del presente. Sin embargo, Sagitario introduce una pregunta silenciosa en sus corazones: ¿hacia dónde se dirige realmente el viaje? Esa pregunta transforma la percepción de la existencia. La vida deja de ser una sucesión de acontecimientos inconexos para convertirse en una travesía cargada de significado. Cada experiencia empieza a verse como una etapa dentro de una aventura mayor. Cada desafío parece formar parte de una preparación para algo más grande. Esta sensación de propósito es una de las influencias más poderosas que Sagitario puede ejercer sobre los demás. También despierta una particular rebeldía espiritual. No se trata de la rebeldía que destruye por destruir, sino de aquella que se niega a aceptar límites injustificados. Bajo su influencia, las personas sienten el impulso de cuestionar normas que restringen innecesariamente su crecimiento. Se atreven a pensar por sí mismas. Comienzan a confiar más en sus propias conclusiones y menos en los condicionamientos heredados. Esta energía puede resultar profundamente liberadora porque rompe muchas cadenas invisibles. Creencias limitantes, miedos antiguos y viejas resignaciones empiezan a perder fuerza. Sagitario transmite la sensación de que ninguna prisión mental es completamente indestructible y de que toda frontera puede ser atravesada por quien posee suficiente coraje. Sin embargo, una de sus formas más sutiles de influencia aparece cuando despierta la fascinación por lo extraordinario.
Su energía hace que lo lejano parezca más atractivo que lo cercano y que las posibilidades futuras brillen con más intensidad que las realidades presentes. Las personas pueden sentirse tan cautivadas por los horizontes que Sagitario señala que terminan dedicando enormes cantidades de energía a perseguir ideales cada vez más elevados. Esta capacidad convierte a Sagitario en un inspirador de masas, en alguien capaz de movilizar voluntades a través de la visión. Su fuerza no reside en imponer órdenes, sino en pintar imágenes tan amplias del futuro que los demás desean caminar espontáneamente hacia ellas. Su manipulación, cuando existe, nace precisamente de esa habilidad para convertir una idea en una epopeya y una meta en una promesa de expansión. Otro aspecto poco desarrollado de su influencia es la manera en que despierta la confianza colectiva. Cuando un grupo atraviesa momentos de incertidumbre, la energía sagitariana suele convertirse en una antorcha. Incluso sin ofrecer soluciones inmediatas, genera la sensación de que existe una salida. Esa esperanza compartida fortalece los vínculos y multiplica la capacidad de resistencia frente a las dificultades. Por eso, a lo largo de cualquier viaje humano, Sagitario representa la figura del explorador que regresa de tierras desconocidas para recordar a los demás que el mundo es mucho más grande de lo que imaginan. No llega para ofrecer comodidad. Llega para despertar posibilidades. No aparece para confirmar limitaciones. Aparece para desafiarlas. Su verdadera influencia no consiste únicamente en inspirar entusiasmo, optimismo o deseo de aventura. Su poder más profundo es sembrar expansión en la conciencia ajena. Allí donde pasa, deja una huella invisible que continúa creciendo con el tiempo. Una inquietud noble. Una necesidad de descubrir. Una aspiración de elevarse. Y así, incluso mucho después de que su presencia se haya alejado, quienes fueron tocados por su energía continúan sintiendo una llamada interior hacia horizontes más amplios. Como si una flecha hubiera sido disparada en silencio hacia el centro de sus almas y siguiera avanzando, atravesando miedos, dudas y fronteras, en dirección a una versión más grande, más libre y más luminosa de sí mismos. Una de las influencias más singulares de Sagitario sobre los demás es su capacidad para despertar la confianza en los ciclos de la vida. Mientras muchas personas se resisten al cambio, se aferran a lo conocido y temen los finales, la energía sagitariana transmite una certeza profunda: toda conclusión contiene el germen de un nuevo comienzo. Allí donde otros ven una puerta que se cierra, Sagitario percibe caminos que empiezan a abrirse. Esta percepción se vuelve extraordinariamente transformadora. Muchas personas recuperan el impulso de seguir adelante porque Sagitario les ayuda a comprender que ningún periodo difícil es definitivo. Su influencia introduce la idea de que la existencia está en constante expansión y que cada experiencia, incluso la más dolorosa, puede convertirse en una etapa de preparación para horizontes mayores. Por esta razón, suele despertar en los demás una relación más valiente con la pérdida. No elimina el dolor ni las dificultades, pero inspira la capacidad de extraer significado de ellas. La energía sagitariana hace que las personas miren las heridas desde una perspectiva más amplia. Lo que antes parecía únicamente sufrimiento comienza a percibirse también como aprendizaje, maduración y apertura hacia nuevas posibilidades. Existe asimismo una dimensión muy particular en su manera de influir sobre la autoestima ajena. Sagitario despierta el deseo de vivir una existencia más digna de las propias capacidades. Su energía parece susurrar constantemente que cada persona alberga potenciales aún no explorados y que conformarse con menos de lo que uno puede llegar a ser constituye una renuncia innecesaria. Por ello, muchas personas experimentan bajo su influencia una especie de inconformismo positivo. Dejan de aceptar pasivamente las limitaciones que antes daban por inevitables. Empiezan a estudiar más, a buscar nuevas experiencias, a desarrollar talentos dormidos y a perseguir metas que exigen una versión más elevada de sí mismas. Sagitario inspira el crecimiento porque posee una fe casi inquebrantable en la capacidad humana de superación. También despierta algo profundamente épico: el deseo de convertirse en protagonista de la propia historia. Numerosas personas viven durante años como simples observadoras de su existencia, reaccionando ante las circunstancias y aceptando caminos decididos por otros. Sin embargo, la energía sagitariana introduce un cambio interior. Hace sentir que la vida es una gran travesía en la que cada individuo posee un papel único e irrepetible. De repente aparece el impulso de tomar las riendas del destino. Surgen decisiones que antes parecían imposibles. Se produce un despertar de la voluntad. La persona deja de esperar que el futuro llegue y comienza a caminar hacia él.
Esta es una de las grandes influencias de Sagitario, convertir espectadores en viajeros y observadores en protagonistas. Hay además un aspecto muy poco mencionado de su influencia y es su capacidad para despertar la grandeza moral. Sagitario está relacionado simbólicamente con los ideales elevados y con la búsqueda de principios que otorguen sentido a la existencia. Bajo su influencia, las personas suelen sentir la necesidad de vivir de manera más coherente con sus valores más profundos. Comienzan a preguntarse qué clase de legado desean dejar, qué causas merecen su energía y qué principios son verdaderamente irrenunciables. Esta búsqueda interior puede generar transformaciones sorprendentes. La vida cotidiana deja de percibirse como una sucesión de obligaciones y empieza a contemplarse como un escenario en el que cada acción contribuye a construir una identidad más noble. Precisamente por esta capacidad de despertar ideales, Sagitario puede ejercer una influencia extraordinaria sobre los grupos humanos. Su entusiasmo no suele limitarse a objetivos individuales. Tiene el poder de hacer que las personas crean en proyectos colectivos, en visiones compartidas y en metas que trascienden el interés particular. Cuando esta energía se manifiesta con intensidad, las personas sienten que forman parte de algo más grande que ellas mismas. Experimentan una elevación emocional que las impulsa a cooperar, a esforzarse y a perseguir objetivos que antes habrían parecido excesivamente ambiciosos. Sagitario convierte los sueños colectivos en aventuras posibles. Su forma de manipulación más refinada surge precisamente de este don inspirador. La amplitud de su visión puede llegar a ser tan seductora que quienes lo rodean terminan contemplando el mundo a través de sus mismos ideales. La confianza que transmite resulta tan poderosa que muchas personas suspenden temporalmente sus propios límites y aceptan desafíos que jamás habrían considerado por iniciativa propia. Sin embargo, esta influencia también deja un regalo extraordinario. Sagitario despierta la capacidad de creer nuevamente. Y creer es una fuerza inmensa. Creer en el futuro, en el aprendizaje, en las oportunidades, en la expansión y en la posibilidad de convertirse en algo más grande constituye uno de los motores más poderosos de la existencia humana. Por eso la huella que deja en los demás suele prolongarse mucho más allá de su presencia inmediata. La energía sagitariana siembra semillas invisibles. Una nueva confianza en el porvenir. Una renovada curiosidad por la vida. Una valentía desconocida ante la incertidumbre. Un deseo de explorar territorios físicos, intelectuales y espirituales que antes parecían demasiado lejanos. En lo más profundo, Sagitario despierta el recuerdo de que el ser humano no nació únicamente para conservar lo que ya conoce. Nació también para aventurarse, para aprender, para descubrir y para expandir los límites de su conciencia. Allí reside su auténtico poder de influencia, en encender la certeza de que siempre existe otro horizonte esperando ser alcanzado y otra versión más grande del alma aguardando al otro lado del camino. Hay una influencia de Sagitario que opera en un plano muy profundo y que rara vez recibe suficiente atención, su capacidad para despertar el sentido de la trascendencia. Su energía no se conforma con que las personas simplemente existan, cumplan obligaciones o acumulen experiencias. Despierta la necesidad de que la vida signifique algo más. Bajo su influencia, surge la sensación de que cada ser humano participa en un viaje mucho más grande que las circunstancias inmediatas. Esta percepción produce una transformación silenciosa. Las preocupaciones que antes parecían inmensas empiezan a contemplarse desde una perspectiva más amplia. Los conflictos cotidianos pierden parte de su poder y las personas comienzan a mirar su existencia como una travesía prolongada, llena de lecciones, descubrimientos y oportunidades de crecimiento. Sagitario enseña, de manera simbólica, a elevarse por encima de los detalles y contemplar el paisaje completo. Por ello también despierta la capacidad de recuperar la perspectiva después de las crisis. Mientras otras energías pueden quedar atrapadas en el dolor o en la incertidumbre, Sagitario impulsa a buscar un significado superior en los acontecimientos. Hace sentir que incluso las etapas más difíciles forman parte de una preparación para algo más elevado. Esta influencia suele convertir las experiencias de adversidad en puntos de inflexión. Las personas descubren que poseen recursos interiores que desconocían, desarrollan nuevas fortalezas y aprenden a confiar en su capacidad de reconstruirse. La energía sagitariana despierta la comprensión de que ninguna tormenta define por completo el destino de un ser humano. Existe además una dimensión muy poderosa relacionada con la confianza en la propia evolución. Sagitario influye en los demás haciéndoles sentir que todavía no han alcanzado su forma definitiva.
Despierta la percepción de que el ser humano es una obra en constante expansión y que siempre existen nuevas habilidades, conocimientos y facetas del carácter esperando ser desarrolladas. Esta idea posee un enorme poder motivador. Las personas dejan de verse como identidades fijas y empiezan a concebirse como viajeros del desarrollo interior. La sensación de límite se debilita. Aparece el deseo de aprender más, comprender más y experimentar más. El futuro deja de ser simplemente un espacio temporal y se convierte en un territorio de transformación. También resulta notable la manera en que Sagitario despierta la valentía intelectual. Su energía invita a pensar en grande, a formular preguntas amplias y a explorar conceptos que trascienden la experiencia inmediata. Bajo su influencia, las personas sienten menos temor ante lo desconocido y desarrollan una mayor disposición para abandonar antiguas certezas en favor de nuevos descubrimientos. Este proceso produce una expansión de la conciencia. Las creencias dejan de ser prisiones y se convierten en etapas de aprendizaje. La mente se vuelve más abierta y receptiva. La curiosidad aumenta y la vida recupera parte de su misterio y de su riqueza. Sagitario también despierta una relación distinta con el error. Muchas personas viven evitando equivocarse porque consideran el error una amenaza para su valor personal. Sin embargo, la energía del arquero transmite otra visión. El error se convierte en parte del viaje, en una experiencia que aporta conocimiento y en un paso más dentro de un proceso de expansión. Esta influencia libera enormes cantidades de energía interior. Cuando desaparece el temor excesivo a equivocarse, las personas se atreven a actuar. Se animan a emprender proyectos, a probar nuevos caminos y a explorar dimensiones de sí mismas que antes permanecían ocultas. Sagitario despierta el coraje de intentar. Hay otro aspecto poco desarrollado de su influencia y es la capacidad de despertar la fe en la propia capacidad de adaptación. Su energía transmite la sensación de que el ser humano posee más recursos internos de los que imagina. Bajo su influencia, las personas descubren que pueden afrontar cambios, superar incertidumbres y desenvolverse en escenarios que antes consideraban demasiado complejos. Esta confianza genera un fenómeno extraordinario, la expansión del sentido de la libertad interior. Poco a poco disminuye la dependencia psicológica de las circunstancias externas. Las personas empiezan a comprender que gran parte de su fortaleza se encuentra dentro de ellas y no en las condiciones que las rodean. Precisamente aquí se encuentra una de las formas más sutiles mediante las cuales Sagitario puede influir o incluso manipular. Su extraordinaria confianza en las posibilidades humanas puede llevar a otros a subestimar las dificultades reales de ciertos caminos. Su entusiasmo resulta tan convincente que las personas pueden sentirse capaces de afrontar cualquier desafío simplemente porque han sido contagiadas por su fe expansiva. Sin embargo, incluso este aspecto nace de una característica profundamente noble de su energía, la convicción de que la vida está llena de posibilidades ocultas y de que el potencial humano es mucho más amplio de lo que habitualmente se cree. En un plano simbólico y épico, Sagitario se asemeja al guardián de las puertas lejanas. Su presencia recuerda constantemente que el horizonte nunca está tan cerca como parece y que detrás de cada logro existen nuevos territorios esperando ser descubiertos. Allí donde otros ven un punto de llegada, Sagitario percibe el comienzo de una nueva expedición. Por eso su huella en los demás suele ser tan profunda. No solo despierta entusiasmo o deseo de aventura. Despierta una manera diferente de habitar la existencia. Hace que las personas vuelvan a sentir que están participando en un gran viaje de descubrimiento, que sus límites actuales no son definitivos y que cada día contiene la posibilidad de expandir un poco más el territorio de su conciencia. La energía de Sagitario deja en las almas una llamada permanente hacia la amplitud. Una invitación a mirar más lejos, a pensar más alto y a caminar con la certeza de que el crecimiento humano es un horizonte que jamás termina de alcanzarse porque, precisamente, su grandeza reside en seguir avanzando hacia él. Existe un aspecto de la influencia de Sagitario que se manifiesta en el terreno más íntimo de la conciencia, su capacidad para despertar la sensación de amplitud espiritual. Su energía hace que las personas dejen de percibirse como seres limitados por las circunstancias inmediatas y comiencen a experimentar la impresión de pertenecer a algo inmensamente mayor. Bajo su influjo, la existencia parece adquirir profundidad, perspectiva y una dimensión casi sagrada. Esta expansión interior provoca un cambio extraordinario. Los problemas cotidianos dejan de ocupar todo el horizonte de la mente. Las preocupaciones siguen existiendo, pero ya no parecen montañas infranqueables. La energía sagitariana enseña a elevar la mirada,
a contemplar la vida desde una altura simbólica en la que los acontecimientos se integran dentro de un viaje mucho más amplio. Por esta razón, Sagitario despierta en los demás una capacidad poco común para recuperar el sentido después de la confusión. Cuando las personas atraviesan periodos de incertidumbre, suelen experimentar la sensación de haber perdido el rumbo. La energía del arquero introduce entonces una fuerza restauradora. Recuerda que el camino puede haberse vuelto difícil, pero no ha desaparecido. Siempre existe una dirección posible, un nuevo horizonte hacia el que orientar los pasos. Esta cualidad genera un fenómeno muy particular. Sagitario despierta el impulso de levantarse una vez más. Muchas personas descubren bajo su influencia una resistencia que ignoraban poseer. Encuentran reservas inesperadas de esperanza, de confianza y de determinación. Allí donde parecía existir únicamente cansancio, vuelve a aparecer la voluntad de continuar. También ejerce una poderosa influencia sobre la imaginación. No se limita a despertar sueños concretos. Despierta la capacidad de imaginar futuros diferentes. Y esta facultad posee una importancia inmensa, porque las personas suelen actuar dentro de los límites de aquello que consideran posible. Cuando la energía sagitariana amplía el territorio de la imaginación, también expande el campo de la acción. De repente, vidas que parecían completamente determinadas recuperan un margen de libertad. Aparecen nuevas alternativas. Surgen caminos que antes resultaban invisibles. La persona deja de contemplar el futuro como una repetición inevitable del presente y comienza a percibirlo como un espacio abierto a la creación y al descubrimiento. Existe además un aspecto profundamente humano de su influencia. Sagitario despierta el valor de confiar nuevamente después de las decepciones. Muchas personas, después de atravesar experiencias difíciles, levantan murallas invisibles para protegerse. La energía sagitariana posee el extraño poder de debilitar esas barreras. No porque niegue las heridas, sino porque transmite la sensación de que la vida continúa ofreciendo oportunidades de aprendizaje, de encuentro y de renovación. Por ello, suele despertar en los demás una renovada capacidad de apertura. Las personas se muestran más dispuestas a explorar nuevas relaciones, nuevos proyectos y nuevas experiencias. Recuperan parte de la espontaneidad perdida y vuelven a sentir curiosidad por el mundo. Otra de sus influencias menos desarrolladas se manifiesta en la relación con el propio destino. Sagitario despierta la percepción de que cada individuo posee una dirección interior, una especie de llamada que invita constantemente al crecimiento. Bajo esta energía, las personas comienzan a prestar mayor atención a sus anhelos más profundos, a sus intereses más auténticos y a aquellas actividades que les proporcionan una sensación de expansión y significado. Es como si el arquero del zodiaco enseñara a escuchar una brújula invisible. De pronto, muchas decisiones dejan de tomarse únicamente por obligación o costumbre. Surge el deseo de actuar en consonancia con aquello que despierta entusiasmo, inspiración y sentido de propósito. Esta influencia puede llegar a ser extraordinariamente poderosa porque cambia la relación de las personas con el tiempo. Dejan de vivir exclusivamente para responder a las exigencias del presente y comienzan a construir una visión más amplia de su existencia. Piensan en aquello que desean aprender, en las experiencias que desean vivir y en la persona en la que aspiran a convertirse. Precisamente aquí aparece otra de las formas en que Sagitario puede influir intensamente sobre los demás. Su capacidad de proyectar futuros estimulantes resulta tan magnética que muchas personas terminan viendo sus propias vidas a través de ese prisma expansivo. La amplitud de su visión produce entusiasmo, despierta ambiciones dormidas y genera el deseo de emprender viajes físicos, intelectuales o espirituales que antes parecían demasiado lejanos. Sin proponérselo, Sagitario puede arrastrar a otros hacia territorios desconocidos simplemente porque logra hacer que lo desconocido parezca fascinante. Tiene el don de convertir la incertidumbre en aventura y el cambio en promesa. Su influencia hace que los horizontes dejen de producir temor y comiencen a despertar deseo. En un plano simbólico y épico, Sagitario representa al portador de la antorcha que avanza delante de la caravana humana. No elimina las dificultades del camino ni promete una travesía libre de obstáculos. Su misión es otra. Su misión consiste en recordar que siempre existe algo más allá de la siguiente colina, que el conocimiento jamás se agota y que la expansión del espíritu constituye una aventura infinita. Por eso su verdadera huella en los demás es tan profunda y duradera. No se limita a inspirar acciones concretas ni a despertar emociones pasajeras. Introduce una nueva manera de contemplar la existencia.
Deja sembrada la certeza de que el ser humano posee una extraordinaria capacidad para reinventarse, para crecer y para descubrir territorios interiores que permanecían ocultos. Y una vez que esa certeza despierta, resulta difícil volver a vivir dentro de las antiguas fronteras. Algo en el interior continúa mirando hacia la distancia. Algo sigue escuchando la llamada de horizontes aún no alcanzados. Algo recuerda que la vida, en su sentido más profundo, también es una expedición del alma hacia su propia inmensidad.